Hola mis hermanos y amigos, gracias por estar aquí, Dios me los bendiga, buenas tardes a todos, a los que me van a ver en YouTube ya saben el camino, la verdad y la vida, los que me van a ver en Facebook, el camino, la verdad y la vida. Antes nos conocían por la página de Facebook Unción del Espíritu y también el canal Unción del Espíritu en YouTube, pero bueno, esto ya pasó, ahora estamos iniciando una nueva etapa. Ahora no puedo dar tanto el rostro por, ustedes ya saben, por los detalles que anteriormente tuvimos. Pero bueno, dejemos eso por un lado. Quiero hablar en este video de que hace algunos, yo creo algunos meses o días, hice un video donde sale Gus Gris en una entrevista con Fepo, no sé si así se llama este chavo o así le dicen. Ellos tocan en esta entrevista el asunto de lo que es la clonación, la creación de seres híbridos entre razas, especies, posiblemente humanos y alienígenas. Yo comenté en ese video que yo sí creía que esto estaba sucediendo porque hay en la Biblia, hay sustento bíblico para creer que esto se esté dando. Eh, Basándonos precisamente en lo que el Señor Jesús dijo, que los últimos tiempos serían como los tiempos de Noé. Dicho de otra forma, el Señor Jesús dijo, muchas cosas se van a repetir, muchas cosas van a ser iguales, tocante a muchos temas. Vamos a hablar de la apostasía, una sola religión, una sola moneda, el ecumenismo, etcétera, etcétera. Entre todos los puntos que podemos analizar basándonos en esta declaración del Señor Jesús, que dijo, será los tiempos finales o los últimos días serán como los tiempos de Noé. Yo agarré esta parte de la entrevista entre Gusgri y Fepo, creo que así se llama, no me quiero equivocar, pero bueno, si no ya me corrigen ustedes. Eh, para decirles, sí, yo hace muchos años había escuchado en un programa de radio eh, una persona, creo que se llama Luis Carlos Campos, si no mal recuerdo, no, tampoco quiero equivocarme, pero tenían un programa de radio por las madrugadas y este programa se llamaba Contraperiodismo Matrix, un programa que por tocar este tipo de temas fue bastante censurado y esa es una historia también para contar por ahí. De hecho, creo que este Luis Carlos Campos tiene página web, tiene canal, si no en YouTube, lo debe de tener en alguna otra plataforma que por el momento no recuerdo el nombre, pero sigue todavía publicando videos y estos temas. Pero ya hace como 10 15 años, no es que no tengo la fecha precisa, ya había escuchado yo de que se estaban llevando a cabo en la base de Dulce este tipo de experimentos, este tipo de mezcla entre humanos y otras razas, probablemente alienígenas, incluso humanos y animales, etcétera, y etcétera. O sea, estaban haciendo híbridos y se hablaba de la base de Dulce. Bueno, entonces yo dije, la Biblia también habla de esto. ¿En dónde? Y les dije, bueno, vámonos al Génesis. Ahorita no voy a dar citas porque mi intención es de que usted indague, que usted investigue. Yo ya investigué, obviamente, por eso vengo a hablar de este tema. Yo dije, sí, 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 la Biblia habla de que en los últimos días va a haber alteración genética. ¿Y qué fue lo que dije? Creo que hablé del Génesis 6 si no mal recuerdo, donde dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y eligieron entre ellas pues para mezclarse, para tener hijos, para tener descendencia. Eligieron entre ellas para esposas y obviamente dice que de ahí nacieron los varones de renombre. Este texto hace énfasis primero a que los gigantes ya existían, pero el texto no dice que de la mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres nacieron más gigantes,
sino dice que nacieron o surgieron los varones de renombre. Primera, esto lo aclaro porque quienes defienden este punto, que de hecho por eso me encanta la Biblia, por eso la admiro, la aprecio, la valoro, la atesoro en mi corazón, porque es algo magnífico, algo sorprendente lo que Dios dejó en su palabra. Independientemente de la postura que usted tome, porque para eso le platico yo aquí, para que usted tome una decisión o simplemente no la tome, o sea, simplemente se quede con lo que dice en la Biblia y no haga caso tanto de una enseñanza como de otra, porque una enseñanza dice no, no hay alteración genética, porque dice la Biblia que los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Según este estudio revela que, y da por hecho, que los hijos de Dios eran los descendientes de Set. Si no mal recuerdo, usted investiguelo, porque igual me puedo equivocar. Yo aquí ahorita no tengo las citas a la mano y no las quiero poner a propósito para que usted vaya y las busque. Resulta que en la genealogía, vamos a decirlo así, de los descendientes de Caín y de Abel, obviamente el Abel muere, Caín mata a Abel, obviamente entonces Caín tiene una genealogía, una descendencia, y Abel no tiene porque obviamente se murió, pero se cree que la descendencia que vino a cubrir esa parte de Abel fue la de Set. La Biblia da a entender capítulos atrás, porque lo de donde nos estamos tomando es del capítulo 6 al parecer, pero capítulos atrás la Biblia da a entender que los hijos de Dios son la descendencia de Set. Y agarran también que, por ejemplo, en la genealogía o la descendencia de Caín había mujeres y eran hermosas, eran mujeres que se adornaban con aretes, con brazaletes. ¿Y de dónde sale esta información? Del nombre precisamente de las mujeres que aparecen en la genealogía de Caín. De ahí se desprende, porque creo que hay una que se llama Ada, si no mal recuerdo, y Ada significa así como adorno o como ¿cómo se puede decir? Como un atavío lujoso, algo así es el nombre. Pero bueno, ellos dan por hecho, en esta enseñanza dan por hecho que los hijos de los hombres malos eran la descendencia de Caín. Las hijas de los hombres malas era la descendencia de Caín también, los que aparecen en la genealogía de Caín. Pero estaba la otra parte, que eran los hijos de Dios buenos, que era la descendencia de Set, y las hijas de Dios buenas, que era la descendencia de Set. Entonces, si nos vamos al verso que dice que los hijos de Dios eligieron de entre las hijas de los hombres para tener, para casarse o como mujeres o como esposas, para tener descendencia, obviamente, porque dice que ahí de ahí surgen los varones de renombre. Entonces de ahí se basan para decir que los hijos de Dios eran la descendencia de Set, que Dios les llamaba, o ellos, no sé, se les podría considerar los hijos de Dios, porque había sido la parte buena que se desprendió de Adán. Hasta ahí todo bien, cabe la posibilidad, ¿por qué no? Pero si usamos un poquito la lógica en esta enseñanza, descubrimos que hasta hoy en día, si usted por ejemplo es cristiano, a usted le dicen, oiga, si tú eres un joven, en primera te dicen, póngase a orar para que Dios le conceda una pareja. Y que le conceda una pareja que sea de sus mismas creencias, que primeramente ame a Dios, ¿no? Dicho de otra forma, hasta hoy en día se nos enseña que como cristianos tenemos que elegir una pareja
que crea en Dios, que ame a Dios, que si yo estoy viviendo una vida, una buena relación con Dios, también es la persona, si yo busco una mujer, también esa persona tenga una buena relación con Dios. ¿Para qué? Pues para que seamos hijos de Dios, ¿no? Yo no entiendo esta parte y eso es lo que no me deja aceptar esta enseñanza de que los hijos de Dios eran la descendencia de Set. Yo no entiendo esta enseñanza porque me hago la siguiente pregunta. ¿Qué hacían los hijos de Dios, los que realmente buscaban a Dios, mezclándose o buscando esposas, como dije hace un rato, entre la descendencia de Caín, que eran las hijas malas de Caín, las hijas de los hombres? Los hijos de los hombres malos era la descendencia de Caín también. Eso lo expliqué hace un momento. Yo me pregunto, ¿qué hacían los hijos de Dios, que era la descendencia de Set, así como lo creen ellos? ¿Qué hacían buscando entre las mujeres malas, por decirlo de alguna forma? No me cuadra mucho esa lógica. La otra lógica que no me cuadra es que cómo puede ser que si un hijo de Dios, por X o Y razón, se casa con una mujer mala, que ni siquiera es de sus creencias, ¿cómo es que puede nacer un ser híbrido? Si un humano, que en este caso serían los hijos de Dios, Set, la descendencia de Set, que son hijos buenos, o que son los hijos de Dios, se casa con una hija mala de Caín o descendiente de Caín, ambos humanos, ¿por qué razón tendría que nacer un hijo híbrido, que a lo que la Biblia le llamaría después los varones de renombre? Algo tenían de especial estos varones de renombre, por lo cual eran varones de renombre. En la Torre de Babel, ellos dicen, cuando se empieza a construir la Torre de Babel, ellos dicen que se quieren hacer de un nombre. O sea, dicho de otra forma, los varones de renombre pueden ser aquellos que empezaron a construir la Torre de Babel, porque eran los que querían hacerse de un nombre. Y entre esos que construyeron la Torre de Babel se dice, o se cree, o se piensa, hay mucha teología de dónde escarbar, que había gigantes en esa construcción. Pero por eso ellos dicen, ya había gigantes. Bueno, sí, perfecto. Pero luego nacieron o surgieron los varones de renombre y ellos creen que seguían naciendo gigantes. Puede ser que los varones de renombre hayan sido otro tipo. Algunos creen que, por ejemplo, hablando de la mitología griega y demás cosas, algunos creen que gente que tenía habilidades extraordinarias, una fuerza descomunal, eran muy hábiles para la guerra. Algunos se creían, de hecho en la mitología, que algunos no podían morir. Pero algo tenían estos varones de renombre que obviamente era una hibridación. ¿Por qué? Yo no entiendo. En mi lógica humana, digo, si mezclas un hijo de Dios con una inconversa, no te va a salir un varón de renombre, te va a salir un humano normal. ¿Por qué? Porque ambos son humanos. Entonces, ¿por qué te saldría un varón de renombre? Aquí es donde necesitamos seguir estudiando la Biblia, obviamente. En el libro de Job, todo esto lo estoy contando y lo estoy platicando para que usted vaya y lo busque. En el libro de Job hay unos versos que dice que un día vinieron los hijos de Dios delante de Dios, entre ellos Satanás. O sea, a estos hijos de Dios que revela aquí la Biblia en el libro de Job, no son los mismos hijos de Dios que presenta Génesis, la descendencia de Set, o que se cree que estos eran los hijos de Dios, la descendencia de Set. Estos hijos de Dios que se presentan en el libro de Job, Dios como que los convoca a una reunión, o se presentan, o tal vez tenían fechas determinadas o tiempos determinados en que todos llegaban a ver a Dios. Y dice en Job, hay 2 versículos donde dice que se presentaron los hijos de Dios, entre ellos Satanás. Yo quiero pensar que estos hijos de Dios
eran ángeles, o no sé qué otro tipo de criatura mandaba Dios al mundo para que le dieran cuentas, ¿no? Pero sí, o sea, si nos basamos en Job, en ese entonces había hijos de Dios que le entregaban y le rendían cuentas a Dios, entre ellos Satanás, obviamente. Entonces, por eso de aquí también está la creencia de que los hijos de Dios pudieran haber sido ángeles que perdieron su dignidad al meterse con la descendencia de Caín. Porque en la descendencia de Set o la genealogía de Set no aparecen mujeres. Nada más aparecen mujeres, hijas de los hombres, malas, por decirlo de alguna forma, para que me vaya usted entendiendo, que surgieron de la descendencia de Caín. Entonces, esto puede ser que hijos de Dios, ángeles, perdieron su dignidad al meterse o mezclarse o al elegir esposas malas de la descendencia de Caín. Y de ahí se me hace más lógico que haya habido una alteración genética y pudo haber dado como resultado los varones de renombre. Pero bueno, usted dice, bueno, nada más en Job aparece esto. No, señor. Judas, el único capítulo, sí es un solo capítulo, si no mal recuerdo. Judas habla de estos personajes que surgieron. O de estos personajes, no de los que surgieron, sino de los personajes que se mezclaron precisamente con las hijas de los hombres. Habla y dice que estos seres pervertieron su carne, pervertieron la carne, o sea, como que se desviaron en la carne, como que mezclaron la carne. Y usted puede buscar en distintas versiones de la Biblia, Judas habla de esto, habla de esa hibridación. Por eso es que yo me atrevo a pensar más que hubo una hibridación. Entonces, yo lo que le puedo decir, todo esto que le estoy platicando, son dos teorías, por así decirlo, dos explicaciones o dos enseñanzas. Si usted quiere hacer caso omiso de esto, no importa, porque de lo que se trata es de aprender de la Biblia, entender todos los aspectos y comprenderlos. Nosotros, honestamente, no podemos alterar la Biblia de ninguna manera, y no es bueno hacerlo, y no se debe de hacer. Y si usted quiere quedarse con la versión sin interpretación que dice la Biblia así de simple, no hay ningún problema. Bendito sea Dios, porque eso es bueno, porque nos quedamos solo con la palabra. La Biblia se tiene que interpretar a sí misma para que algo pueda ser verdad, para que algo lo podamos afirmar. Sin embargo, en estas dos posturas que le estoy comentando, queda mucha especulación. No podemos saber a ciencia cierta cuál de las dos posturas o enseñanzas es la real. Pero quería platicarle de esto porque hay gente que obviamente debate estos temas y saben de dónde agarrar textos. Pero si uno se atreve, por ejemplo, a tocar este tema, a platicarlo y exponerlo, uno también debe de saber por qué, cuáles son las bases bíblicas. Y como en este caso, mi base bíblica sería Job, donde se habla de los hijos de Dios, donde se emplea esta frase, los hijos de Dios, y no son los mismos hijos de Dios del Génesis. Y también la base bíblica es en el libro de Judas, el único capítulo que tiene, donde habla de estos seres que se desviaron, que perdieron la dignidad, ¿no?, al mezclarse con las hijas de los hombres. O sea, probablemente eran buenos y se volvieron malos, o probablemente ya eran seres que ya habían sido apartados, ya habían sido, no sé, enviados tal vez con Satanás, y que decidieron, y que estaban contemplados tal vez dentro de esa frase en Job, dentro de los hijos de los hombres. Pero Judas habla de esto. Entonces, le dejo esta plática, es bastante interesante, es maravilloso saber y ver y conocer cómo la Biblia se explica a sí misma.
y cómo la Biblia nos da distintos aspectos de tan solo un solo versículo, por ejemplo. Entonces es maravilloso, la palabra de Dios es gratificante, llena el alma, llena el espíritu, llena el corazón, la mente, y todo lo abarca de verdad, y todo lo escudriña, y de verdad es algo magnífico. Dios es grande y bueno, así es de que le digo esta charla, espero que se le haya hecho interesante. Dios me lo bendiga, estamos en contacto, bendiciones, hasta pronto y chao, bye bye.